yo te voy a llevar a Limón, la perla negra de nuestro país. Muy bien, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a nuestro encuentro virtual a nombre de la comunidad virtual de servidores, una comunidad virtual de servidores que no levanta la bandera de nadie, sino la bandera del reino de Dios. Yo les doy una cordial bienvenida. Gracias porque una vez más, ya está por la segunda o tercera vez que nos juntamos, algunos y algunas, a seguir reflexionando en función de lo que debe ser nuestro rol como iglesia, como agentes de transformación en una sociedad. Ya esta es la videoconferencia número 14, gente, 14 hemos tenido, y según nuestros récords hemos tenido tanto por esta vía de Zoom como también por las redes sociales, que le damos una bienvenida a la gente que se suma a nuestras páginas. Tenemos alrededor de 1,216 personas en 14 conferencias que de manera directa han estado sintonizando, sin contemplar todas aquellas que se han reproducido a través de los canales. Mira, desde uno, porque la matemática en el reino de Dios tiene la valía de uno, como todos los demás, pero es bueno también medir estas cosas que nos llenan de mucha alegría, porque es una facilitación que hacemos de manera libre, espontánea, orgánica, no tienen para nadie ningún costo, nada más que hacer esta inversión inteligente. Así es que muchísimas gracias. Al final de la conferencia les tengo un par de anuncios con relación a las estadísticas que muchos de ustedes llenaron con relación a cómo se han sentido con esta facilitación que se está haciendo aquí desde una montaña volcánica de aquí, de las faldas del volcán Poás. Así es que muchísimas gracias. Esperamos que esta tarde o noche, donde quiera que esté, sea una tarde como todas las demás, que todos subordinados ante la autoridad del Rey abramos nuestro corazón y escuchemos lo que hoy el Señor nos quiere compartir. Yo estoy pero muy honrado de que en esta tarde, el facilitador haya aceptado nuestra invitación de hace un par de semanas que logramos separar la fecha. Es peruano, es teólogo, pastor, escritor. De hecho, ahí sale hablando acerca de las joyas literarias que Dios le ha regalado y que indudablemente nos va a hablar seguramente de eso. Hablo del pastor Darío López, una vez más peruano, teólogo, pastor, escritor, un caminante. Y déjeme decirle, pastor Darío, que he disfrutado perderme en las fotografías que has lucido con tus chamarras, con tus colores patrios. Cada vez que tengo la bendición de estar allá en esa tierra, admiro muchísimo a esa tierra bendita de donde usted está. Así es que a nombre de Comunidad Virtual de Servidores le damos una cordial bienvenida, abrimos nuestro corazón para que hoy el Señor nos hable a través de usted. Bienvenido, Pastor Darío López, a Comunidad Virtual de Servidores, y a todos y todos los que se han sumado. Gracias. Adelante, Pastor. Buenas tardes o buenas noches a todos los participantes de la Comunidad Virtual de Servidores. Gracias al Pastor Roy Soto por esta amable invitación. La idea de este tiempo es reflexionar juntos acerca de una pastoral de consolación y esperanza desde la plataforma siempre profunda y actual de los Salmos. Voy a utilizar básicamente el Salmo 11 y, si el tiempo así lo permite, también el Salmo 146. Ustedes deben saber, estoy seguro, que los Salmos abordan una diversidad de temas que van desde el lamento hasta la esperanza, desde la consolación hasta la afirmación de una fe inquebrantable en Dios. Y precisamente el Salmo 11 trata de eso, de la confianza del creyente. Leo el Salmo, todo el Salmo, para que estemos ustedes y yo advertidos acerca de qué vamos a reflexionar. Y yo iré luego precisando cómo leo, cómo entiendo el Salmo a la luz de la situación actual que estamos pasando en América Latina y en todo el mundo. Dice así el Salmo 11 en la versión Reina Valera, que es la que utilizo normalmente. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?
Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, sufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. No se sabe con exactitud la situación desde la cual el Salmo fue escrito. Algunos eruditos piensan que se trata de la persecución del rey Saúl contra David. Otros, sin embargo, opinan que probablemente fue cuando Absalón, uno de los hijos de David, se rebeló contra él. Pero con exactitud no se puede saber exactamente cuáles eran las condiciones materiales o las condiciones históricas en las cuales este salmo se escribió o se produjo o se elaboró. Lo que sí es cierto, y uno lo puede notar a lo largo de la lectura del salmo, es que el salmo habla de la seguridad o de la confianza que el justo, que también puede traducir como creyendo en el poder de Dios. El salmo comienza haciendo una afirmación de fe inquebrantable, ¿no? En el Señor he confiado. Para el autor del salmo, Dios era no solamente su presente y su futuro, sino era la roca firme en la cual él estaba situado, y no solamente en el momento en que escribe el salmo, sino en todo su horizonte de vida. Es decir, toda su vida estaba fundamentada o establecida en el Señor y en esa confianza inquebrantable, indomable, insobornable que él tenía en el Señor. Luego de la afirmación de fe, él hace una pregunta que probablemente venía de los amigos de él que le aconsejaban en la situación de peligro en la que se encontraba. Lo más sabio, lo más sensato, lo más aconsejable era esconderse en un lugar inaccesible, en un lugar impenetrable o inexpugnable donde los enemigos no pudieran alcanzarle. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Por qué ustedes me dicen que me esconda o que huya como huyen las aves al monte, al lugar inaccesible, al lugar más seguro, probablemente? Este parecía un consejo bastante sensato, y también a nosotros nos puede parecer un consejo bastante oportuno en situaciones de crisis o de conflictos diversos que vivimos. Sin embargo, la cuestión está en relacionar la pregunta que está en el versículo 1, en la segunda parte, con la afirmación que aparece en la primera parte del versículo 1. Si yo he confiado en Dios, ¿por qué tengo que esconderme? Si yo he confiado en Dios, ¿por qué tengo que separarme de la realidad vital en la que yo me encuentro situado? Es decir, para el autor del Salmo, tiene una lectura de la situación en la que se encuentra, sabe que está en peligro, sabe que está viviendo en una situación de conflicto o de adversidad, pero a la vez él afirma que su confianza está en Dios, no en lo que los seres humanos estén haciendo por detrás, como luego se menciona en el versículo 2. Así que fíjense, lo primero que uno debe tener en cuenta cuando lee el Salmo es esa afirmación de fe, que es una afirmación de fe que debe estar presente en cualquier circunstancia o coyuntura histórica en la que uno se encuentre, y además las preguntas que van surgiendo en medio de esa situación y las preguntas y las preocupaciones que están presentes en situaciones como esa. Luego, en el versículo 2, él describe la manera como actúan los injustos o las personas malas, cómo maquinan sus intrigas para asaltar o para atacar al justo. Él utiliza la expresión para asetear en oculto a los rectos de corazón. Es interesante lo que él menciona en la segunda parte. Estas personas,
las injustas, las malvadas, las que traman intrigas, las que urden las que urden trampas para que caigan los justos, nunca dan la cara, porque él dice en oculto. A los rectos de corazón quieren atacarlo. Es decir, que utilizan o instrumentan a otras personas para que hagan el trabajo sucio. Y eso uno lo puede ver no solamente en el campo de los movimientos sociales o de la comunidad política, sino incluso en el campo religioso, ¿no? No siempre aquellos que intrigan, aquellos que traman o aquellos que urden cosas o situaciones para acercarse al poder o para sacar a alguien del poder, no siempre dan la cara. Siempre hacen las cosas en oculto, traman las cosas sin dar la cara, sin confrontar. De esa realidad está consciente también el autor del Salmo. Es interesante, por ejemplo, aquí en el Perú, no sé cómo será en los países en la que están ustedes, otros países de América Latina, en situaciones como esta van apareciendo no solamente síntomas, sino acciones perversas de corrupción, es decir, personas que tienen cierto poder y control político aprovechan situaciones como esta para usufructuar de los fondos públicos, para hacer un mal uso del presupuesto asignado y para favorecerse ellos. Es decir, que en oculto ellos hacen estas cosas solamente porque quieren tener dinero y porque quieren tener más poder y descuidan a las personas que están bajo su cuidado, bajo su responsabilidad. Entonces, es interesante lo que él menciona en el versículo 2, perdón. En el versículo 3, para mí este versículo es central en la propuesta del Salmo. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si todo aquello que le da sentido y estabilidad a una sociedad empiezan a desbaratarse o a desbarrancarse o ser destruidos, ¿cuál debería ser la actitud de la persona justa? Cuando todo aquello que le da estabilidad, por ejemplo, a una democracia como la que tenemos, empieza a desbaratarse o a destruirse, el justo, ¿cuál debería ser la posición de él o de ella? En situaciones como la que estamos viviendo, por ejemplo, en la que los gobiernos instan y exigen también a los ciudadanos que cumplan con las disposiciones de distanciamiento social, de la cuarentena, del toque de queda, que cumplan ordenadamente para evitar contagios masivos, uno puede ver cómo a las personas, a la inmensa mayoría, no les importa, porque no hay conciencia ni responsabilidad de lo que está pasando. Cuando la sociedad está quebrada, hay así un sector de personas que no tienen ningún interés ni en ellos ni en otros, porque si lo tuvieran, se protegerían ellos y también protegerían a otros. La actitud de los justos siempre debe ser una actitud no solamente consciente y responsable, sino una actitud que apueste por la vida y por la justicia, cuando eso no existe necesariamente en nuestros países, ¿no? Cuando más bien son las fuerzas de la muerte las que se van entronizando y cuando las prácticas de injusticia parecen enseñorearse, el justo siempre tiene que apostar por la vida y por la justicia, incluso en las situaciones más conflictivas y más inestables que puedan haber en nuestros países. El versículo 4, que también es central en el discurso que elabora el autor del Salmo, dice: el Señor está en su templo, el Señor tiene en el cielo su trono. Es interesante esa relación. Dios es Señor de todo lo que existe en la tierra, pero su poder no se limita al mundo físico, al mundo en el cual ustedes y yo vivimos. Su trono no está necesariamente en un ambiente físico, su trono está en el cielo, es lo que dice el autor del Salmo. En otras palabras, la acción y el poder de Dios no puede limitarse a la dimensión religiosa de la vida o al ámbito privado de la vida. Es Dios
no solamente es Señor y Rey, soberano sobre las estructuras religiosas o la dimensión religiosa de la vida, sino sobre todo, porque Él no solamente está sitiado, está enclaustrado en el templo. En otras palabras, Él ni siquiera es solamente Dios de los evangélicos, es Dios de todos los seres humanos, de toda la sociedad, y no puede ser enclaustrado, limitado o reducido según los conceptos o las teorías e incluso las teologías de los seres humanos. El Señor gobierna sobre absolutamente todo. Y todo es todo. No solamente la iglesia o las iglesias evangélicas y no evangélicas, no solamente sobre la estructura religiosa, sino sobre la estructura política, la estructura social, la dimensión cultural de la vida de las sociedades, sobre absolutamente todo. En lo que el autor del Salmo afirma es eso. Dios está en su santo templo, cierto, pero Dios no puede ser encerrado en el templo, está mucho más allá de eso. Dios gobierna soberanamente sobre todo lo que existe, sobre cualquier poder fáctico o no fáctico, Él siempre está presente. Luego, Él habla de la manera como Dios actúa en el mundo o en la sociedad. Prueba al justo, pero al malo o al que practica el mal, Dios lo aborrece o Dios no tiene trato con ellos y en algún momento Dios los va a sancionar. Es lo que pasa en las sociedades cuando pensamos, por ejemplo, que la injusticia institucionalizada finalmente tiene la última palabra. No es así. Es Dios quien siempre va a tener la última palabra. Aunque por momento nos parezca que Dios no está acompañando los procesos que vivimos, que Dios está ausente, que está en silencio, incluso en el silencio de Dios, Él está hablando a la sociedad, está cumpliendo o está haciendo su voluntad soberana. Y el Salmo acaba, como debe acabar, creo yo, ¿no? El Señor es justo. Entonces, Dios en su ser o en su naturaleza, en su esencia, es justo. Pero luego dice algo más el autor del Salmo, Él ama la justicia. Es decir, no se trata solamente de ser una persona justa o de aparentar serlo, sino de practicar la justicia. Y practicar la justicia en la Biblia tiene que ver de manera más particular con la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad. En el Antiguo Testamento eran las viudas, los extranjeros y los huérfanos. En el Nuevo Testamento, los gentiles y todos los demás. Es decir, que la apuesta de Dios por la vida y por la justicia tiene que ver, si ustedes quieren, con cierto amor especial que Dios tiene por aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y defensión. Aquí, por ejemplo, en Lima, donde yo vivo, en el sector que vivo en el sur de Lima, y en otras ciudades del país, por ejemplo, en estos días de cuarentena, hay familias pobres que en los lugares donde viven ponen una bandera blanca. La bandera blanca significa que no tienen nada que comer. Y entonces ya los vecinos o las autoridades saben que en ese sector o en ese lugar hay una familia o muchas familias que no tienen nada que comer porque dependen del día a día para su sustento. Y eso debería movilizar no solamente las almas generosas, sino a las iglesias, porque las iglesias tienen que apostar por situaciones como esta. Es preguntarnos, ¿no? No solamente es decir que creo en la justicia, soy justo, sino apostar por el bien común, que es lo que significa finalmente la dimensión más social y más política de la justicia. El Salmo termina con una afirmación que a mí me parece particularmente importante. El hombre recto o el hombre justo mirará su rostro. Es decir, finalmente, ¿quiénes son los creyentes? ¿Los que van a una congregación religiosa? ¿Los que leen la Biblia? ¿Los que practican las disciplinas espirituales? El autor del Salmo va a decir que el hombre justo o la persona justa, es decir, el devoto, el creyente, el piadoso, la persona que ama la justicia como Dios ama la justicia y que por lo tanto si la ama, la practica, esa persona finalmente verá el rostro del Señor. Es decir,
O ustedes recuerdan Mateo 25, en aquel día ustedes me dirán, Señor, Señor, hicimos esto o aquello o lo otro, apártate de mí, maldito de mi Padre, porque estuve preso, estuve enfermo, y tú no hiciste esto o aquello. O en palabras de Santiago, pues la fe sin obras es muerta. Uno, por donde lo vea en el Antiguo y el Nuevo Testamento, va a encontrar la misma dirección o el mismo surco. Dios espera que seamos justos, y en situaciones como la que estamos viviendo, lo que se necesita es justamente que la justicia sea justa, es decir, que la justicia sea real y que alcance a todos y que llegue a todos, y que la justicia sea el pan nuestro de cada día en la iglesia y fuera de la iglesia. Así que el fondo de todo el salmo es un salmo que afirma ciertamente la confianza en Dios. Es una confianza inquebrantable, es una confianza que no se rompe absolutamente con nadie, incluso es una fe que se mantiene firme incluso en situaciones de adversidad altamente conflictivas. Estoy recordando, por ejemplo, en el Perú, en los años de la violencia política del 1980 al 2000, cuando la subversión armada y la contrainsurgencia tenían en medio de dos fuegos a los campesinos de las zonas altoandinas del Perú, en el sur del Perú de manera especial, y entonces los agentes pastorales católicos comenzaron a huir del campo y a refugiarse en la ciudad. Dice un científico social que en ese momento, cuando el pastor católico abandonaba las ovejas, apareció el pastor evangélico. Y este autor hace una reflexión, ¿y quién, sino el Dios de la Biblia, hizo que el pastor estuviera ahí? Y hace la reflexión, el buen pastor ama las ovejas, el buen pastor está ahí con las ovejas. Y el Salmo lo que nos dice es justamente eso, confiar en Dios es nunca desertar de la fe, incluso en situaciones tan difíciles como la que estamos viviendo en este tiempo. Yo estoy convencido que al final, que espero que no demore mucho, de esta situación difícil, todos saldremos afectados. Algunos físicamente, muchos económicamente, porque todo se ha contraído, especialmente la economía, y las iglesias más pequeñas son las que sufrirán más, especialmente los pastores que dependen enteramente de las ofrendas de los hermanos de la iglesia, que son hermanos que no tienen trabajo fijo, sino trabajo del día a día. En el Perú, más o menos el 30% de la población económicamente activa tiene un trabajo estable, sí, el 70% no lo tiene, y la situación es complicadísima. En situaciones así, uno no puede decir, bueno, lo más sensato es huir, esconderme, irme a un lugar más seguro. Yo como pastor, yo como ministro, tengo que estar 100% pegado a las ovejas. O como diría el apóstol Pablo, ¿no? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por ustedes, aunque amándolos más sea amado menos, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y eso es muy importante, según de Corintios, ¿no? 12:14, que es un pasaje formidable. Bueno, hasta ahí lo del Salmo 11. Rápidamente, porque sé que todavía nos queda un tiempito, leeré una parte del Salmo 146. Recuerden que nuestro tema es consuelo y esperanza. Y el Salmo 11 es una palabra de consuelo directamente. El Salmo, y también de esperanza, por supuesto. El Salmo 146, que va en una dirección distinta, pero que congenia bastante con el Salmo 11, dice así, y lo leo. Alaba, oh alma mía, al Señor, alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos,
El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará el Señor para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Empieza con una nota de alabanza, ¿no? Alaba, oh alma mía, al Señor. Cantaré a mi Dios mientras viva, lo cual significa, cualquiera sea la circunstancia histórica en la que se encuentre, él seguirá alabando a Dios. Pero no hace una comparación. En el versículo 3 y 4, ¿no es cierto? Con el versículo 5 en adelante. Fíjense lo que dice en el versículo 3. No confiéis en el príncipe o en el gobernante, ¿no? Ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación o seguridad, si ustedes quieren, ¿no? Pues solo su aliento y vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, está hablando de la temporalidad, de lo efímero, de la transitoriedad de los gobernantes humanos. Es decir, el que pone su confianza en su partido político o en su político favorito, ¿no es cierto? Está condenado a que esa confianza sea limitada. Cuando uno apuesta por alguien que es un ser humano como el nuestro, en algún momento puede verse defraudado y compara. Mientras el príncipe o el que tiene poder es efímero, sin embargo, él dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, y lo presenta a Dios como creador, como el Dios justo, como el Dios que liberta o saca de opresión a las personas que están en condición de vulnerabilidad. Ese contraste, ¿no? Entre la eternidad de Dios y la temporalidad o la transitoriedad de los gobernantes humanos o de los políticos. Es decir, cualquiera sea el nombre que tengan los políticos. En el Perú, el presidente Vizcarra, en Estados Unidos, Trump, en Venezuela, Maduro, en Brasil, Bolsonaro, en Chile, Piñera, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera sea el nombre o el color político o la ideología en la cual se sustente el gobernante temporal, es efímero, es temporal. En cambio, el que pone su confianza en Dios nunca será defraudado, es lo que dice el autor del Salmo. Pues fíjense cómo lo menciona, ¿no? Dice, sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que cualquiera sea la ideología política, siempre tendrá un alcance y una dimensión limitada. Lo que me interesa es la manera como él describe la naturaleza de Dios. Y él va a decir, ¿no? Primero, presenta o describe a Dios como creador de todo lo que existe. Les debe haber pasado a ustedes, y acá en Lima lo vemos, por ejemplo, uno puede notar en Lima amaneceres y atardeceres realmente hermosos, los cielos limpios, lo cual indica pues que las fábricas no están trabajando, no están contaminando, el tráfico vehicular ha disminuido, incluso cerca a Lima, en las playas, que no se veía, hay delfines nadando en las playas, y las aves han vuelto a su hábitat natural. Es decir, fíjense cómo la creación misma, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, gime esperando el momento de su redención. Lo que la mano del ser humano ha malogrado, Dios lo está recomponiendo de una u otra manera. Ojalá que aprendamos, ¿no es cierto?, de situaciones así. Pero luego él habla de Dios como el que practica la justicia, el Dios justo. Hace justicia a los agraviados. Cualquiera que conoce el sistema de justicia en otros países saben que no siempre la justicia es igual para todos. Sin embargo, dice que Dios hace justicia a aquel que busca justicia y que no la encuentra donde debería encontrarla. Luego dice que da pan a los hambrientos. Y me hace pensar en la oración del Padre Nuestro, ¿no? El pan nuestro de cada día. No es el pan mío ni el pan tuyo, sino el pan nuestro. Y es de cada día, no de la semana. Uno tiene que aprender a depender de la provisión de Dios. Uno tiene que confiar en ese Dios. Y dice que Dios da pan al que no tiene pan. Por supuesto, a los que tienen pan, ¿para qué les va a dar pan si no lo necesitan? Acá en el Perú, por ejemplo,
han creado un eufemismo que se llama suspensión perfecta de labores para despedir a los trabajadores, ¿no?, de las grandes empresas, que son las que menos sufren porque tienen recursos de más. Pero sin embargo, el Estado favorece a esos enormes imperios. Pero acá dice que Dios favorece a quién. Favorece a quien nadie favorece. Le da pan al que necesita pan. Porque Dios conoce, ¿no es cierto?, la situación en la que se encuentra la familia. Liberta a los cautivos. Acá uno no puede espiritualizar lo que se dice acá, igual que Lucas 4. ¿Qué significa la opresión en la que se encuentran las personas? Y no solamente es opresión espiritual, hay una diversidad de opresión, ¿no es cierto? Abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos. Y fíjense, aparece ahí la triada del Antiguo Testamento de los pobres, ¿no? Huérfanos, viudas y extranjeros. Eso es muy, muy interesante. Uno de estos días, por ejemplo, uno de mis hermanos, que no va a la iglesia, ¿no?, pero que a veces me hace, me ayuda porque tiene un vehículo, me ayuda cuando tengo que ir a llevar algo a algunas familias, me dijo, mira, pastor, aunque mi hermano me dice, pastor, mira, pastor, donde yo vivo, hay una familia venezolana que no tiene nada que comer. Ah, ya le dije, llévale una bolsa. Mi hermano, que no es evangélico para absolutamente nada, y no todo lo contrario, sin embargo, por lo menos es humano, ¿no? Tiene un sentido de humanidad, de solidaridad, y se preocupa por el otro. Me dijo, los vecinos le hemos dado, pero ya tampoco tenemos suficiente para darle. Y en eso es que debemos pensar en el extranjero, en la viuda o en la mujer desamparada. Yo conozco muchas mujeres que son jefes de hogar o madres solteras que en estos días no tienen, pues porque no pueden trabajar, porque no tienen un negocio propio, sino que dependen de otro, o incluso teniendo negocio propio no están autorizadas a salir a vender porque no son productos de primera necesidad para las familias, ¿no? Y entonces fíjense, el Salmo acaba diciendo que el Señor te bendiga de generación en generación. Habla de la eternidad de Dios. Entonces fíjense el contraste entre la relatividad y la temporalidad del gobernante humano y la universalidad de la acción de Dios y también la eternidad de Él, de su justicia y de todo lo que Él hace. Cuando ustedes juntan los dos salmos, yo creo que puede encontrar material y recursos suficientes para hablar de consolación y de esperanza. Me hace recordar la canción del obispo Federico Pagura, el obispo metodista argentino, ¿no? Porque tenemos esperanza, porque él entró en el mundo y en la historia, y por eso es que tenemos esperanza. O una canción de Centroamérica por los años difíciles de la violencia, ¿no? Me ha tocado a mí hacerlo realidad, ayúdame Señor a hacer tu voluntad. Los ángeles no son enviados a cambiar el mundo de dolor por un mundo de paz. Somos nosotros los agentes de la misión. Somos nosotros los instrumentos de la paz de Dios. Somos nosotros los embajadores de su justicia. Somos nosotros los artesanos de su paz. Somos quienes debemos consolar porque tenemos confianza en aquel que consuela con mayúscula a todos. Y somos nosotros los que debemos practicar la justicia porque aquel que nos envía es justo y espera que ustedes y yo practiquemos la justicia en cualquier situación en la que nos encontramos. Siempre, siempre, siempre. Bueno, hermanos, el pastor Roy me provocó con ese pan que me enseñó de limón, así que yo espero que este pan espiritual de una u otra manera nos ayude a repensar en nuestra misión y en nuestra pastoral, porque ahora estamos obligados a repensar qué significa ser iglesia, qué es la misión, qué es la pastoral y qué es la docencia, porque esta situación de una u otra manera nos está empujando a volver a la sencillez de la comunión con Dios y de la comunión con la familia de Dios, a entender que somos iglesia no en los enormes espacios religiosos o con las liturgias finamente elaboradas, sino en la sencillez de la proximidad del Dios vivo, del Dios de la vida que está siempre al lado nuestro, cualquiera sea la circunstancia en la que nos encontremos y que jamás Él nos va a abandonar. Muchas gracias. Y yo sé que hay un tiempo para conversar, que es lo que me dijo el pastor Roy. Espero poder responder a
a las inquietudes y comentarios de ustedes. No siempre logro, pero espero que sea posible. Pastor, yo personalmente debo confesarle que desearía que siga. Desearía que siga, de verdad. Seguramente habrán algunos ahí que dicen, sí, la forma magistral en la que has hecho esta narrativa, esta cristología, bueno, has resumido en tus palabras cristología, eclesiología, la misión de la iglesia. Gracias, Pastor Darío, qué manjar. Y de verdad que no se parece a este pambón. Lo guardo cuando venga aquí a Costa Rica, mi hermano querido. Bueno, gente linda, ahora les queda a ustedes, los que quieran hacer preguntas. Recuerden que esto es hacer preguntas. Vamos a aprovechar el espacio con preguntas al Pastor Darío. Así es que los que quieran y las que quieran hacer su pregunta, levantan su manita. Aquí se va a poner en mi monitor un color azul y yo les voy a habilitar el micrófono para que lo hagan. También le damos una bienvenida, bueno, bienvenida no, les agradezco más bien a la gente que está por las redes sociales también sintonizándonos. Don Mauro Vargas le tiene una pregunta, Pastor Darío. Adelante, Mauro. Buenas tardes, Darío, ¿cómo está? Placer saber de ti. Muy interesante esta ponencia y me llama mucho la atención cuando habla de justicia, del que el justo tome control de la justicia. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacemos que la justicia sea justa cuando quienes la dirigen no son justos? ¿De qué manera lo manejamos esto, Darío? ¿Cómo hacemos que la justicia sea justa cuando quien la dirige no es justo? Y esto estoy hablando desde el contexto, no solamente, vamos a decir, conversos, sino en todo el contexto a un cristiano. Gracias, Mauro. Es un tema no solamente clave y crucial e importante, sino es un tema que a ustedes y a mí nos debe llamar la atención siempre. O sea, ¿cómo ser justos en un mundo injusto? Y cómo generar o provocar acciones de justicia cuando tenemos lo contrario en todos los ámbitos de la vida humana. A mí me parece que además de los ejemplos personales, las acciones colectivas son importantes. Pueden pensar, por ejemplo, en Martín Lutero King. ¿Quién iba a pensar que a un pastor bautista afroamericano, ¿no?, que comenzó a tomar conciencia de las situaciones de injusticia en contra de su pueblo, paso a paso, pausadamente, finalmente termina generando una amplia movilización social que cambió mucho la situación de los afroamericanos en Estados Unidos? ¿Sí? Y yo creo que las situaciones se van a cambiar entre tanto existan personas y colectivos de personas que se interesen en cambiar las cosas. En el ámbito de la justicia, en todas sus formas, es como preguntarse, por ejemplo, ¿cómo detener el incremento de los feminicidios en nuestros países? Empezando en casa a ser mejores personas y a mejorar las relaciones internas en la casa, a tener una mejor comprensión de lo que significa ser hombre y ser mujer, y aprender a respetarse, a valorar y a dialogar. Igual también en el camino de la justicia social. Si yo soy empresario, debería entender, por ejemplo, que lo que es legal no siempre es lo justo. Es decir, si el gobierno dice que el salario legal es tanto, no siempre es lo justo que mi trabajador necesita. Es decir, no solamente es un problema de lenguaje, es un problema de lenguaje, pero además un problema de actitud de los seres humanos. Y en cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, ustedes y yo somos conscientes que en nuestros países la justicia no es justicia, porque no siempre la justicia es horizontal, es igual. Acaba de ocurrir en el Perú, ¿no es cierto?, 2 expolíticas en la cárcel con prisión, han salido por el asunto de la pandemia, ¿no? La exalcaldesa de Lima ha salido, pero los jueces han dicho prisión en su casa. La otra, una política, la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ha sido liberada completamente. Es decir,
Las dos están acusadas de actos de corrupción, pero la manera como los jueces han actuado no es la misma. Y eso es, entre comillas, normal en nuestros países. Y a veces cuenta incluso con la anuencia o la legitimación de religiosos. Entonces, querido Mauro, uno puede pensar en lo personal, pero también en lo colectivo. En las iglesias nuestras hay mucho pan que rebanar en estos asuntos de justicia, ¿no? No solamente la justicia. Hay una tesis que escribió no hace mucho un hermano de la República Dominicana, que es sobre los tres temas que afectan a los pastores, ¿no? Uno tiene que ver con los cambios pastorales, luego tiene que ver con el salario que reciben los pastores, y el tercer tema tiene que ver con la carga laboral excesiva que tienen los pastores y que finalmente acaba destruyendo a la familia. Es una tesis fabulosa, realmente a mí me encantó bastante leer la tesis, el jurado de la tesis, porque abordaba un tema que difícilmente se aborda en América Latina, lo que pasa en el campo laboral dentro de las iglesias con los pastores, ¿no? Entonces, fíjense, la justicia es así, es acción personal, pero sería mejor si a la vez y simultáneamente es también acción colectiva. Así sean pequeñas, como hace mucho tiempo me invitaron a una reunión de los agentes pastorales católicos de cuidado del medio ambiente. Era en una institución católica, era de día, estaba el ambiente cerrado, había luz artificial, había ventilación y eran agentes pastorales de cuidado del medio ambiente. Y yo empecé diciéndoles, estamos de día, si abriéramos las ventanas, tendríamos suficiente luz. Cuando estamos de día, encerrados en este ambiente, con luz artificial y con ventilación, estamos contribuyendo al calentamiento global. Es decir, que estamos haciendo lo contrario a lo que estamos predicando. Y también le dije, ¿qué pasaría si un día tanto católicos como evangélicos en el Perú, que juntos hacemos el 90%, nos ponemos de acuerdo para no arrojar basura en la calle? Cambiaríamos mucho, ¿sí? Acciones personales juntamente con acciones colectivas, procurando que la justicia sea justicia, teniendo la esperanza de que las cosas pueden cambiar de una u otra manera. Muchas gracias, querido Mauro. Pastor Darío, extraordinaria su respuesta. Igual, y nada más hacer un poco de hincapié en lo que dice. Igual, siempre cuestiono muchísimo el hecho de que podemos caer en un romanticismo al escuchar tremendas magistrales ponencias como la tuya, inclusive la que nosotros podemos hacer acerca del texto bíblico y ser muy románticos en eso, pero ¿dónde está la coherencia entre incluso esa lectura, interpretación y con nuestro quehacer? Y lo apuntaba de una forma lindísima. Esta justicia inicia conmigo, con lo que yo tengo, con lo que yo soy, en mi metro cuadrado, la familia, etcétera, etcétera. Habría que revisar también las estructuras de orden eclesiástico en nuestras iglesias. ¿Quién está sobre quién? ¿Cuáles tienen más privilegios? ¿Quién no tiene menos privilegios? Porque ante todas estas cosas, el discurso del evangelio desnuda toda manifestación de control y de poder, queda desnuda frente a este rey de justicia del cual usted de una forma tan hermosa nos ha dicho. Tenemos otra pregunta, Pastor Darío, desde Venezuela. El pastor Ricardo Corso le tiene una pregunta. Ricardo, adelante. Ricardo, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas? Bueno, por aquí él colgó la pregunta. Siempre él hace problemas allá en el tema de Venezuela. La pregunta es un poco larga. Usted comenta que no debemos poner la confianza en los gobernantes de turno, no importando la ideología. Esto ha llevado a un gran sector de la iglesia evangélica en hacer como el avestruz ante las realidades políticas de nuestro continente. Está llamada la iglesia a participar e influenciar la política, o debemos mantenernos al margen de participar en la política o en la esfera pública, como por ejemplo los cristianos en Brasil, Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos, por ejemplo, y yo le sumo algunos de Costa Rica, contrarrestan las tendencias autoritativas de los presidentes. Entonces la pregunta es si debemos o no participar en esquemas de orden político.
Comienzo con esta pregunta que es a la vez también una afirmación. Mi condición de pastor implica que dejo de ser ciudadano. Es decir, el ser pastor significa quedarme en silencio y pasivo cuando esté en juego el destino del país, cuando esté en juego la democracia, cuando esté en juego la paz y la justicia para todos. Es decir, debo abstenerme de explicar mi punto de vista sobre lo que está pasando. Yo creo que no. O sea, el hecho de ser pastor o de ser religioso no me inhibe a mí de mi condición de ciudadano y por lo tanto tengo mis derechos y tengo también mis deberes. Lo que yo estoy diciendo no es que uno debe abstenerse de la política, sino que uno no debe confiar ciegamente en aquellos que tienen un poder temporal y transitorio. Que uno no debe enfeudar su fe a una ideología, porque el reino de Dios es mayor que cualquier ideología. Y el reino de Dios no puede ser limitado ni restringido a una ideología, cualquiera sea el nombre que ésta tenga. Yo puedo tener legítimamente mi simpatía política, yo puedo tener legítimamente mi preferencia política, mi adhesión política e incluso mi militancia política, pero jamás debo confundir los planos. Yo sí creo que existe la necesidad de que creyentes preparados y con vocación para la política entren a ese campo, pero que entren sabiendo de qué se trata, que no entren creyendo que ahí solamente se va a orar y a leer la Biblia y a favorecer a los evangélicos. Ahí se va a legislar para el bien común, ahí se va para cumplir con la promesa electoral, ahí a ese espacio se va para el bien común. Ahí no se va para favorecer mi discurso religioso o mi posición religiosa. Ahí se va para legislar para todos y para representar a quienes me dieron su voto. O sea, todo depende. Hace muchos años yo leí lo que escribió un sociólogo protestante norteamericano y siempre me ha ayudado. Él decía así, ¿no? Si quieres cenar con el diablo, asegúrate de tener una cuchara más grande que la de él. Es decir, si quieres meterte a un mundo que no conoces, por lo menos conoce ese mundo. Y por eso es que la política y los movimientos sociales no son ni para aficionados ni para improvisados, ni para personas que tienen buenas motivaciones. O sea el buen sentimiento no alcanza para meterse en ese mundo. Uno tiene que estar preparado. Tiene que estar, Juan Calvino decía, toda vocación es santa y legítima delante de Dios. Y decía que la vocación civil es sacrosanta delante de Dios. Y no a todos Dios nos ha vocacionado para ese mundo, pero algunos sí. Y esos deben estar ahí, deben estar advertidos de qué se trata, qué se hace en ese mundo. Miguel Bonillo tiene un libro muy bonito, dice que para que los creyentes no se conviertan en idiotas útiles al sistema, deben saber en qué se están metiendo. Y según Miguel Bonino, el mejor camino para aprender a hacer política es que los creyentes se inserten en los movimientos de acción ciudadana. Ahí se va aprendiendo a hacer política en el servicio al prójimo. Y luego ya que puedan ascender y que se ganen el derecho de ser electos, no porque son evangélicos, sino porque son excelentes ciudadanos. Bueno, pastor, deberíamos de invitar a más de un político, ¿verdad?, con síndrome mesiánico a que escuche a tener un tiempo con usted para poder hablar hablar mucho más de esto. Muchas gracias. Indudablemente, pastor, creo que hay un rol profético que la iglesia tiene que cumplir, un rol profético que la iglesia debe encarnar en muchas acciones, y es algo que creo que todavía estamos en deuda. Aquí hay alguien que tiene un teléfono Galaxy A10S. Perdón, pero no sé cómo se llama, va a perdonar. En la siguiente pregunta, el hermano Galaxy o la hermana Galaxy, va a perdonar. Adelante, por favor. Ok, hay unos hermanos de la iglesia que le envió el link también para que participaran escuchando al hermano Darío. Mi nombre es Pastor Iglesia de Dios aquí en
República Dominicana. Yo he escuchado al hermano Darío, y ya no es la primera vez que nos topamos con el mismo tema. La otra vez que estuvo aquí, tocó algo parecido. Y yo le compartimos lo que él está diciendo y lo que yo realmente quizás quisiera compartir con ustedes. Es difícil, dice a alguien se le ocurrió escribir, cuando un político te dice sí, es quizás. Si te dice sí, es quizás. Y cuando te dice quizás, es que no. Y un político que te diga que no, no es político. Entonces, la pregunta mía, hermano Darío, realmente, ¿cómo puede un cristiano evangélico, como sabemos que se vive la política en estos países latinoamericanos, cómo un político evangélico puede hacer política? Sabemos cuando tenemos un clientelismo político sumamente fuerte porque el Estado es el mayor empleador de nuestra gente. ¿Cómo un evangélico puede hacer ese tipo de política? Porque choca a la luz de la palabra, porque tiene que hablar mentiras, o sea, un sinnúmero de cosas que a la luz de la palabra dice, yo no puedo hacer vida política partidarista. Quizás política bueno, integral, porque ya el asunto en términos sociales hay que irlo sustituyendo por integral, ya la iglesia debe estar integrada a la sociedad. Pero desde la óptica partidista es un tanto difícil llevar la palabra y vivir la palabra. Es lo que yo quiero realmente externar al hermano Darío. Me gustaría de verdad escucharlo y quizás posiblemente me diga lo que me dijo aquí. Gracias, hermano. Saludos. Saludos, Darío. Bueno, lo primero que uno tiene que aprender es que jamás debe utilizar a la iglesia para beneficiarse políticamente. Que jamás debe instrumentar a la iglesia para que se convierta en su almacén de votos. Y que jamás debe pensar que representa a lo evangélico y a los evangélicos en la política. Porque uno está ahí porque tiene una posición política, no necesariamente por su discurso religioso. Y lo otro, que a mí me parece también muy importante, ¿no? Cuando uno hace un rastreo en América Latina, lo que va a encontrar es muchos pésimos ejemplos de evangélicos que se metieron a la política y que avergonzaron al evangélico. Hoy, por ejemplo, en el Perú, ser evangélico es ser considerado como una persona no necesariamente de una buena reputación, por las acciones políticas de un grupo de evangélicos. Pero hay también en América Latina excelentes ejemplos, pocos, pero excelentes ejemplos de políticos evangélicos, que han tenido una práctica política no solamente decente, sino justa, que no solamente combinaron la palabra con la acción, sino que es muy difícil que le acusen de algún acto de corrupción o de nepotismo, porque hicieron las cosas bien, y los hay. Y los mejores ejemplos no siempre están en la política alta, es decir, en el Parlamento o en el Congreso o en las regiones, sino en los municipios y en los movimientos sociales. Ahí están los mejores ejemplos de acción social y política de los evangélicos, ¿no? Ojalá que esos buenos ejemplos se reproduzcan en las esferas más altas. Y hay necesidad de que las cosas sean así. Ojalá, y esa sea nuestra oración, que las iglesias comiencen a hacer una pastoral política, que empiecen a acompañar a los miembros de las iglesias que tienen vocación y formación para la política, y que desde los seminarios también se inste pues a entender que la teología tiene que relacionarse con el país y que por lo tanto los cursos deben también estar orientados a tener una lectura teológica política de la realidad en la cual nos encontramos. Querido hermano, hay pocos, pero hay pocos, pero son. No son muchos, la inmensa mayoría son un pésimo ejemplo de lo que significa ser político, pero los otros los hay. Así es, lamentablemente, pero bueno, algunos podemos empezar desde abajo
porque aquel siervo sufriente, cuando le preguntan, ¿es usted el rey? Fue la primera vez que dijo que sí, y era un rey que estaba flagelado, semidesnudo. Y la pregunta, ¿quién va a creer en un rey flagelado que los amigos lo dejaron solo? Y hablo de Jesús. A veces esa transformación viene desde abajo y no siempre están de arriba, pero los que pueden llegar arriba ya acepten el consejo que el pastor Darío nos está dando. Hermano, una pregunta más para ir cerrando. Pastor Martín Licona, por favor, adelante con su pregunta. Puntualmente la pregunta, por favor. Sí, claro. Buenas tardes, pastor. Me llama mucho la atención que acerca de dos cosas en particular que plantea. Uno es lo legal no siempre es lo justo, y el desconocimiento que existe sobre el mundo en términos generales. La pregunta sería, ¿cómo podríamos como iglesia trabajar el aspecto de la confianza entre los creyentes, compararlo con el desconocimiento que pareciera ser estamos teniendo acerca del mundo en el que vivimos, no en cuanto a la diferencia de lo divino a lo secular, sino en cuanto a la realidad en la que vivimos la mayoría de las iglesias? Gracias. Hasta hace semanas atrás, yo jamás acepté dar clases virtuales, porque siempre aposté por la clase presencial. Pero finalmente tuve que dar un curso virtual, en unos amigos bíblica virtual, ¿no? Y ahora, como no tenemos reuniones en el templo, me he visto obligado a usar estos medios para tener la relación con los hermanos. Y por ejemplo, aparte de que 3 o 4 veces a la semana envío mensajes cortos a todos los miembros de la iglesia, se me ocurrió también uno de estos días enviarle mensajes por WhatsApp a cada uno en particular. Y así voy pensando en cuál sería la mejor manera o las mejores maneras de establecer vasos comunicantes de confianza. Y todo parte nuevamente de la actitud personal. No, yo soy de los que creen que el liderazgo debe ser horizontal, ¿no? Lo cual no implica perder la dignidad de la responsabilidad que uno tiene como superintendente, presidente, u obispo, o pastor principal, o pastor, o pastora, sino el hecho de entender que somos primos entre pares, como dirían los bautistas, ¿no? Que cada quien tiene una función particular en el cuerpo de Cristo, pero a la vez no pierde la condición de hermano y la fraternidad. Sí, la confianza no siempre es fácil de conseguir, pero cuando se consigue, eso ayuda mucho a la construcción de una mejor comunidad de fe y también de una mejor sociedad. Hace años yo hice una investigación sobre las mujeres pentecostales en los movimientos sociales. Y me pareció fabulosa porque descubrí a mujeres pentecostales que eran dirigentes sociales de alto nivel en la ciudad de Lima, en tiempos difíciles en el Perú. Y cuando les entrevisté, descubrí lo siguiente, ¿no? Que las vecinas no evangélicas elegían a las evangélicas como sus líderes porque tenían confianza en ellas. Es decir, porque sabían que eran honradas, que trataban a todos igual, que eran justas, que jamás robaban. Es decir, se ganaron la confianza de sus vecinas no evangélicas y las eligieron para los cargos de los más básicos hasta los cargos de mayor responsabilidad. Y lo que el Salmo nos enseña es que la confianza en Dios debe traducirse además en la confianza en el tú a tú, en el trato diario, en las cosas que ustedes y yo tenemos que aprender a hacer juntos. Confiar en Dios es confiar en el hermano, y confiar en el hermano y confiar en Dios es construir mejores relaciones humanas, mejores comunidades de fe, mejor sociedad. Muchas gracias, Pastor Roy. Muchas gracias, queridos amigos. Espero que no sea la primera ni la última vez que esté con la comunidad bíblica, con la comunidad virtual de servidores. Y muchas gracias por esta oportunidad. Es la segunda vez que tengo una reunión así por Zoom. Voy aprendiendo, no soy un experto. Mi sobrina me enseña y me dice, tío, el Zoom es más fácil que lo otro que estuviste metido la vez pasada. Pero aquí estamos, hermanos. Gracias, que Dios les bendiga, que su gracia esté con ustedes, que seamos consoladores y agentes de paz en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir a todos.
Pastor Darío, creo que esto que voy a decirle con mucho respeto es el eco de esta comunidad de casi 100 personas que hoy hemos estado conectados acá. Muchísimas gracias por habernos refrescado el espíritu, por habernos animado a recordar cuál es nuestro rol como agentes de cambio en nuestras sociedades. Muchas gracias, Pastor Darío. Muchísimas gracias. Para toda la comunidad virtual de servidores, miren, hermanos y hermanas, algunos de ustedes, su gran mayoría, cerca de 80 personas, pudieron llenar la encuesta que les facilitamos, porque esto lo construimos entre todos y entre todas con el ánimo de pues ver, valorar nuestros esfuerzos, realmente hasta dónde está llegando esto. Dichosamente, yo creo que cada uno de ustedes ha estado leyendo las encuestas que hicimos. En su gran mayoría piensan que o valoran que este espacio añade valor a lo que ya están haciendo en sus contextos, lo valoran y ahí está la encuesta. Pero un par de cositas que son importantes de resaltar es que la gran mayoría sugiere que podamos hacer nada más un encuentro semanal, de manera semanal, y no dos, porque a veces porque las videoconferencias ahora han crecido exponencialmente. Vean ustedes que hasta el Perú le tocó al Pastor Darío innovar en el tema del Zoom, así es que a todos nos está llegando. Entonces, razón por la cual vamos a seguir facilitando una videoconferencia por semana. Ahora, también hay que comprender que los invitados que estamos buscando tienen sus agendas bien complicadas, entonces estamos viendo a ver si es entre martes y miércoles de todas las semanas. Entonces, eso es muy importante, por lo menos dejarle a ustedes de manifiesto. Ahora bien, para la próxima semana, estamos ahora con este tema, obviamente, del COVID-19. Hay alguien que trabaja para Visión Mundial. Él es especialista en marketing digital de la Oficina Regional de Visión Mundial. Posee una amplia experiencia en social media para el tercer sector y estudios de teología en comunicación. Él se llama Diego Rivadeneira, es un experto en esto y nos va a hablar acerca de algo que a mí me gusta muchísimo, por lo menos el nombre de la charla es Confinamiento y tecnología en las comunidades de fe en tiempos de COVID-19. Confinamiento y tecnología en las comunidades de fe en tiempos de COVID-19. Porque bueno, creo que la gran mayoría de esta comunidad virtual, vean, estamos usando esto, entonces vamos a escuchar un experto que nos va a ayudar a entender estas tecnologías y cómo no perder de vista que el fin no buscamos cuántos likes, cuántas reproducciones, ¿verdad? Porque ahora antes el Matrix era cuántos miembros tienes en tu iglesia. Ahora resulta que el Matrix es cuántas reproducciones, quién te mira. ¿Cómo podemos cuidar que esas tentaciones del sistema no vengan a perturbar lo que ya Dios quiere comunicar a través de las cosas que estamos facilitando? Así es que el próximo miércoles 6 de mayo, les voy a enviar toda la información luego, miércoles 6 de mayo a las 4 de la tarde, hora centroamericana, vamos a tener este encuentro. Y importante, el último anuncito es, después de que termine nuestro querido Diego, vamos a abrir durante 2 o 3 semanas, vamos a tener aquí un desfile de voces femeninas, voces de mujeres que están haciendo un gran aporte y han hecho un gran aporte a la comunidad del reino de Dios. Así es que esto se pone, como decimos aquí, bueno. Que gracias a cada uno y a cada una por sintonizarnos. Recuerden que esta grabación, terminando este espacio, lo vamos a editar y se los vamos a facilitar para que en el canal de YouTube lo puedan volver a ver. Y yo les animo, de verdad, hay que volver a escuchar todo lo que el Pastor Darío nos dijo. Hay que hacer este ejercicio de rumear, de comer, de sacar todos esos jugos de lo que él nos facilitó. Muchas gracias por honrar este espacio que con mucho cariño, con mucho amor facilitamos. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la diferencia y ahí donde está, hay esperanza porque el reino de Dios a través de usted puede traer justicia y paz a la comunidad. Pastor Darío, gracias de todo corazón por habernos regalado este manjar. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos y como siempre les digo, pura vida desde Costa Rica. Gracias. Pura vida.